En el siguiente video tutorial se va a analizar un programa que permite establecer una lista de números, siendo que el usuario puede definir el límite inferior y el límite superior de la lista. Además, el usuario también puede definir la base del sistema de numeración al cual pertenecen dichos números. Entonces empezamos esto con las cabeceras establecidas en letra verde. De ahí empezamos a definir a nuestros valores. Utilizaremos valores tipo enteros. ¿Por qué? Porque para esta lista no vamos a utilizar números decimales. Y valores tipo char. ¿Por qué? Porque a valores como A, que está asociado a 10, B, que está asociado a 11, C, que está asociado a 12, etcétera, ustedes que suelen utilizarse, por ejemplo, para los sistemas de base 10, para el sistema hexadecimal, es cuando se necesitan recurrir de dichos valores. Por eso es que también utilizaremos las variables tipo char. Ahora, empezamos con este programa estableciendo una línea de texto por medio de estas líneas, donde se le pide al usuario que establezca el límite inferior de la lista, asociada a la variable entera n. Y se le pide también que establezca el límite superior de la lista, asociada a la variable entera x. Y como ya se había comentado, también se le pide al usuario que establezca la base del sistema de numeración en el cual quiere establecer la lista, asociada a la variable entera z. Muy bien. Ahora, el código de este programa es casi el mismo que se ha manejado cuando hacemos la conversión de un número en un sistema de base 10 a un número en un sistema que puede ser de base 2 hasta base 36. Es el mismo, solamente hay unas ligeras modificaciones que permiten funcionar este programa para que logre imprimir la lista, las cuales son muy importantes y que voy a mencionar a continuación. Primero, podría ocurrir que el usuario seleccione números negativos para los límites inferior y superior de la lista. Por lo tanto, es necesario prevenirnos ante dichos números negativos. ¿Por qué? Porque bajo la lógica matemática que se ha utilizado para el razonamiento de este código, por así decirlo, los valores negativos no nos permitirían llegar a los valores correctos de la lista. Por lo tanto, se tratarán como valores positivos. Sin embargo, una vez que hayan sido impresos, se agregarán ciertas variables que nos permitirán imprimir un número negativo junto a los números, de tal forma que se conserve la lógica ascendente de la lista. Y el razonamiento para lograrlo lo tenemos aquí. Hagamos de cuenta que en efecto el usuario nos dio un número negativo, es decir, un número negativo para el límite inferior de la lista. Es decir, que n que va a empezar por un número negativo. Por cierto, es muy importante también mencionar que este ciclo de for nos estaría dando cada uno de los números que necesitan ser analizados para hacer su conversión, para estar escritos en la lista. Por eso este ciclo for inicia desde el valor inicial, valga la redundancia, dada por el usuario, hasta el valor final de x, valor final de la lista dada por el usuario. Muy bien. En caso de que el valor del límite inferior dado por el usuario corresponde a un número negativo donde n es menor a 0, vamos a tener que multiplicar a n por un menos 1 y asociarlo a la letra i, que posteriormente i la asociará a a, siendo a el valor que va a estar siendo analizado por el programa, que está basado en las mismas líneas de código que se han analizado en otros videotutoriales, como ya se ha mencionado. En caso de que el valor de n sea igual o mayor a 0, no hay problema. El valor de n se asociaría del ciclo de for, se asociaría directamente a a. Ahora, es muy importante recalcar que para este programa necesitamos conservar los valores iniciales de b y c, de menos 1 y 0 respectivamente, para cada ciclo de for. De no ser así, no se producirían los resultados correctos. Por lo tanto, para poder llevar a cabo esto, es necesario establecer los valores de b como menos 1 y de c igual a 0 por cada inicio de ciclo for, lo cual se puede lograr al establecerlos justo en esta posición, en la línea 42 y 43. Ahora, vamos por el siguiente ciclo de for, que es el que hemos estado analizando durante todos estos últimos videotutoriales. El siguiente ciclo de for establecido de la línea 44 a la línea 48 nos permite saber qué tanto nos podemos acercar al valor que se está analizando, el valor de a, por medio de las potencias de base dada por el usuario, donde nosotros sabemos que el valor de b, que para el último ciclo de for
y que se estaría realizando, el valor de B corresponde al valor de la potencia de base dada por el usuario que apenas si se pasó de A, mientras que el valor de D correspondería al valor de la potencia de la base dada por el usuario que se acerca a A sin pasarse de él. Y como sabemos que el for se va a realizar, el incremento de C para el for se va a realizar una vez más, a pesar de que B ya no cumpla con la condición de ser menor o igual a estaríamos pasándonos en una unidad para el valor que necesitamos de C. Pero esto se ve reducido a través de la siguiente instrucción, donde C es igual a C menos 1. Muy bien. Ahora, por cada vez que se imprima un valor, yo necesito producir un espacio horizontal para que no haya confusión a la hora de generar la lista. Es por eso que yo tengo aquí cout valor horizontal por cada impresión de valor. Y tengo el valor de h establecido originalmente como h igual a 0. Una vez que ya hayamos realizado, por cada 5 ciclos de for que se hayan realizado donde tenemos al contador de n, h habrá aumentado en 5 unidades, lo cual ya permitiría ejecutar este ciclo de if h igual a 5, que nos va a permitir producir un espacio vertical, es decir, por cada 5 producciones de un número se produce un espacio vertical y h vuelve a 0 para volver a comenzar este conteo, para así poder generar una lista de 5 columnas y que todo se vea muy bien ordenado. ¿Ya está? Ahora, en caso de que n, cuyo valor no ha sido afectado, dado que n se asocia a otros valores que sí son afectados, pero n directamente no es afectado por cada ciclo de for, pues en el caso de que los valores de n fueran negativos, como les estaba comentando, es necesario que tengamos el signo negativo. Entonces, esta if nos va a permitir por cada n negativo reproducir un signo de menos, precisamente los valores que corresponden a la parte negativa de la lista. Bien. Ahora, y vamos a analizar los últimos dos for, que son exactamente los mismos que tenemos en los anteriores videotutoriales. Ahora, yo sé que el último valor de D con el último valor de C que estamos manejando nos permite generar un valor de la potencia de base dada por el usuario que más se acerca al valor que nos estamos analizando sin pasarnos de él, y que a partir del ciclo de for que utiliza E estaríamos multiplicando a esa D por una E que puede ser igual a 1, a 2 o a 3, y siendo que a medida que más nos acercamos al valor de A que está siendo analizado, nos va a permitir ya obtener el resultado final del programa, de tal forma que al pasarnos por primera vez del número que está, al pasarnos siendo f, siendo que la primera vez que f, que es igual a d por e, se pase del valor que estamos analizando por primera vez, se van a empezar a ejecutar esta if que tenemos aquí, que abarca toda esta línea, desde la 70 hasta la 86. Entonces, como nos hemos pasado por primera vez de valor de a, necesitamos del valor de a que está siendo analizado, necesitamos al valor de e menos 1, porque con ese valor de e menos 1, que es el que multiplicaría a d, nos habríamos acercado, que es el que multiplicaría a d, y por medio de este producto nos habríamos acercado mucho a a sin pasarnos de e. Digo mucho a a sin pasarnos de la misma a. Por lo tanto, como necesitamos a ese valor de e, pero en una unidad inmediatamente inferior, f se va a encargar de obtener dicho valor por medio de esta línea, f igual a e menos 1. Y se estaría imprimiendo, si tenemos un número, para f que va de 0 a 9, el número que de f que nos estaría dando todas estas condiciones. Pero si el valor de f es 10 o superior a 10, entonces ya necesitamos expresarlo con letras, porque sabemos que estas estarían asociadas a esos números, por ejemplo, a 10, b a 11, c a 12, d a 13 y así sucesivamente. Entonces, si e es menor a 11, se producen los números que conocemos. De no ser así, else, entonces necesitamos a las letras. Por ejemplo, si el primer valor de e que al multiplicar a d, por primera vez este producto se pasó de a fue 12, eso significa que necesitamos al número inmediatamente inferior para acercarnos a sin pasarnos de a. ¿Quién sería? Sería 11. Exacto, entonces tendría e que se ha pasado de a 12 menos 11. 12 menos 11 que me da un
12, bueno, si el primer valor, entonces como les había comentado, si el primer valor de E que al multiplicar por D y dar F sea pasado por primera vez de A, siendo este valor de 12, eso significa que necesitamos al valor de E inmediatamente inferior, que es 11, asociado a B. Entonces tenemos E 12 menos 11, 1. 1 más A significa la posición inmediatamente superior a A, que en el orden del abecedario corresponde a B, justo la B que les estaba mencionando, que es la que necesitaremos en un caso así. Y esa misma lógica es la que se va a seguir para todos aquellos números que requieran de una letra. Y una vez que se tiene esto, al multiplicar a D, la D, que es el valor de la potencia dada por el usuario que se acerca a sin pasarse de ella, por F, el último valor de, siendo F el último valor de E que se pasa por primera vez de A al multiplicarlo por D, pero que gracias a este comando se le ha restado un menos 1, dándonos a F el último valor de E que al multiplicarlo por D más se acerca a, ahora sí, sin pasarse de A, ya podemos hacer la suma de la resta de esa A que estamos analizando menos esos valores de por F que estamos analizando, de tal forma que ya tengamos la diferencia que nos hace falta para que en el siguiente ciclo de for seguir la misma lógica que les acabo de explicar y más irnos acercando al valor que estamos analizando y finalmente tenerlo para así producirlo correctamente en la lista. Y así se iría repitiendo todo este proceso por cada ciclo for de variable n hasta tener el último valor de la lista. Muy bien. Ahora, este programa funciona adecuadamente. Compilo y tengo 0 errores, 0 warnings, y en el siguiente video tutorial, como este ya se extendió mucho, les voy a comprobar que en efecto este programa es capaz de calcular la lista para la serie de valores de manera correcta y confiable. Entonces nos vemos en el siguiente video tutorial, la parte 2 de este video tutorial.